vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de todo. Impuesto país, los próximos impuestos que pueden llegar a bajar, tal como prometió el presidente Javier Milei, de todo eso y de varias cosas más. Vamos a hablar con Guillermo Poch, tributarista, que ya está del otro lado. ¿Cómo andas, Guille? Bienvenido. ¿Qué haces, Agus? ¿Todo bien? Bien, gracias por sumarte a esta tarde de streaming de Ahora Play. Arrancamos por lo que es el tema del día, obviamente, porque hay varios con dudas, qué significa y si compro afuera cuánto me sale, pero Netflix me baja lo mismo que todo el resto de las cosas. Bueno, un montón de dudas hay. Vamos por el principio. ¿Qué significa? ¿Cómo nos afecta puntualmente como país? Como ciudadanos, el vencimiento y finalmente que no se haya renovado la vigencia del famoso impuesto país. Bueno, a ver, que no se continúe el impuesto país tiene un impacto directo en la tarjeta de crédito en la mayoría de la audiencia de un 30%. Está bajando más o menos de decir 1.600 pesos el dólar tarjeta a delicado en 1.300, y si la gente observa una diferencia entre lo que es el dólar oficial y ese dólar tarjeta, es por unas percepciones que hay a nivel de impuesto a las ganancias. Básicamente se debe a eso, Aún. O sea, Claro. eso es la diferencia del valor. Y saliendo desde esa situación, antes la situación anterior era el 60%, era 30% más un 30%, eran 1.600 pesos. Entonces, hoy lo que terminás teniendo es una baja de la mitad de esa diferencia, producto de que siguen en vigor esas percepciones de impuesto a las ganancias y los bienes personales. Claro, totalmente. Ahora, más allá de lo que de las bajas de impuestos que uno puede percibir en lo que uno personalmente compra en moneda extranjera, ¿podemos esperar bajas de precios a nivel general en cosas, no en lo obvio que sería algo importado, ¿no? Sino, por ejemplo, digo, a nivel general, porque tal vez hay cosas que no sabemos, pero tienen insumos importados. ¿Podemos llegar a ver un impacto más generalizado o no? Va a haber una reducción de precios. O sea, en los productos importados tiene que haber una merma de un gravamen al menos del 7,5% en lo inmediato. ¿Cómo se puede traducir eso? O aumento de una rentabilidad en la compañía que importó el producto y lo termina vendiendo, no ajustándose por inflación, y como te decía antes, en la baja de precio. Efectos va a tener. Claro. Esa persona que tiene una mayor rentabilidad le permite articular otro tipo de medidas, y así lo podés ir administrando. O sea, la baja del impuesto es dejarle más plata en el bolsillo a la gente. A alguien en esa cadena comercial es dejarle más plata en el bolsillo a la gente. Totalmente. Muchos hoy preguntaban, ¿no? ¿Es verdad que Netflix baja menos, etcétera? Claro, porque ya el impuesto que recaía sobre lo que son plataformas, etcétera, era distinto, ¿no? Es un 8% más lo que es el IVA, o sea que ahí no te queda el dólar a En un 8. 1.300 como pasa a quedar ahora, es distinto, ¿no? ¿Cómo es el tema de las plataformas? Claro, ahí vos tenés, en líneas generales, un 21% de IVA, y tenías el 30% adicional, estás en el 50%, y te incrementamos un poquitito el 8% en lo que era el impuesto país. Entonces, vos ves una merma significativa en el dólar tarjeta porque tenías el 30% y el 30%. Quitaste 30%. Claro. Hoy sigue estando en vigor el 21%, el 30%, y lo que quitaste es una parte chiquitita. Entonces la gente dice, uy, pero tanto no me baja las plataformas de streaming, no voy a decir nombres, o donde ahora estamos en el aire. ¿Por qué? Porque la incidencia es poquita, de un 51%, antes estabas en el 59-60, hoy te sacan el 8% y sigue Claro. todavía en 1.600 y pico. Es ¿Por qué en como las haciendo el plataformas camino real. era solo el 8? Porque los tributos, los impuestos tienen un alto componente político. Te voy a decir por qué. Cuando estaban implementando el gravamen, 2019,
si vos a un joven que está todo el día en el celular, con cuánta aplicación está dando vuelta, la compra, le decías, el impuesto país es del 30%, te aseguro que Claro. perdías muchos votantes. En plena Entonces, pandemia, encerrados actualmente en las casa. normas, sí, imagínate en ese momento, cuando se Claro, instauró el gravamen, que te digan, no, no, ahora esta aplicación te vale el 30% más. Entonces, claro, claro, tuvieron que hacer claro. una corrección al 8% por esa cuestión. Es una cuestión netamente política. Está bien, está muy bien esa aclaración. Bien, quedan aclaradas las dudas sobre impuesto país. Quiero pasar a otro tema que tiene que ver con las definiciones que dio Javier Milei en las últimas horas sobre la motosierra profunda, ¿no? Volvió a prometer, él ya el 10 de diciembre había hablado, ¿no? Sobre una reducción en un 90% de los impuestos. Después Federico Sturzenegger tuvo que salir a aclarar porque era un título que sonaba muy rimbombante. Dijo, bueno, estamos hablando de cantidad de impuestos, etcétera. Pero ayer Javier Milei volvió a traer este asunto a la mesa en la nota con la revista Forbes. Escuchamos ese fragmento y nos lo analizás. También se viene lo que se llama la motosierra profunda, es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía. ¿Cuáles son los puntos más salientes que podemos ver en 2025 de esta reforma que continúa, digamos, de la profundización de la motosierra? La profundización de la motosierra es que, digamos, vamos a seguir quitando regulaciones, vamos a avanzar cada vez más en libertad económica. Este año nosotros subimos 70 puestos en libertad económica. Es decir, pasamos de estar en el lote de los peores 35 a estar en el pelotón medio. Pero solamente aplicamos un cuarto de las reformas, o sea, todavía nos quedan 3.200 pendientes, o sea que las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y además, como vos bien dijiste, digamos, vamos a avanzar en una profundización de la reforma laboral. Vamos a, en la medida que sale la reforma laboral, podemos avanzar en una reforma previsional. No solo eso, sino que además vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos, no de la recaudación, de los impuestos, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de 6 impuestos, como mucho. ¿Pero esto en 2025? Sí, son las cosas que estamos impulsando en 2025. Bueno, ¿qué opinás, Guille, sobre esto que plantea Javier Milei? ¿Es posible efectivamente hacer una reducción tal como él la plantea? En 2025, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho hay que entender, Agus, acá que en definitiva la gente es la que pidió una reducción en el tamaño del Estado. Entonces esa suerte que uno dice, bueno, la gente está como soportando este ajuste porque estaba dispuesto a que dé un Estado más chico. Eso te digo, para mí a veces cuando uno estudia un poco los impuestos, uno a veces también tiene que ver la otra cara, que los impuestos no son la dirigencia política únicamente, sino también la sociedad la que te reclama los cambios. ¿Entendés? O sea, vos fíjate que está vinculado, que te comentaba antes, che, hay que implementar un gravamen, sí, pero ojo, que la gente joven mira mucho streaming, ve muchas series, si le ponemos el impuesto al 30%, y te digo, Claro. ponemos, así como, no es que vamos a aplicar un gravamen, no, ponemos qué efectos tiene. Entonces, entonces acá lo que está pasando es la sociedad la que está reclamando un Estado más chico, porque no quería Totalmente. estar pagando tantos impuestos. Entonces, si no se lleva a cabo, después la sociedad, cuando hace este gestito, resuelve. Esto te digo porque siempre sucede que, lo digo pasivamente, de que la sociedad es la que
al estar disconforme con la actividad del Estado, cuando es chico porque es chico, cuando es grande porque es grande, siempre la sociedad está en disputa con el Estado. Entonces, cuando entra una mano de bolsillo muy grande y no tiene servicio conforme ese costo, esa mano invisible del Estado, como dicen algunos autores. No, pará, que prefiero un Estado más chico. Claro, o sea, es como una naturalidad que suceda. Yo creo que hoy está representada en la sociedad, vos lo podés identificar ahí, pero no es, o sea, esa persona, es la sociedad la que está reclamando eso. Entonces ahí habría que entender los impuestos desde otro lugar, como decir, es la sociedad la que está reclamando esto. Entonces, los políticos tienen que escuchar a las sociedades, eso es importantísimo. O sea, y ahí toda la dirigencia estar trabajando. Después ya vendrá de nuevo un momento en donde la gente quiere de nuevo un estado grande. Y ahí se van a aplicar de nuevos gravámenes. Hoy no, mañana puede ser otra cosa. Esto es la historia de la tributación, fue de estado chico, estado grande, estado chico. Es un péndulo constante que la sociedad se va moviendo porque no está conforme con el servicio del Estado. Claro. Claro. Y en ese sentido, ¿no? Pensando justamente en 2025, con toda tu experiencia en la materia, ¿cuál crees que podrían ser los primeros impuestos que podrían empezar a reducirse o directamente eliminarse para que todo quede tal como lo está planteando Milei, ¿no? En el orden de 6 impuestos a nivel nacional. No sé cuántos impuestos hay hoy a nivel nacional, pero ¿por cuáles se podría empezar? Mira, en líneas generales los impuestos que se van a eliminar son aquellos que la gente no conoce. O sea, hoy, este año salió o se derogó el impuesto a la transmisión de inmuebles, el famoso ITI. La gente que compraba y vendía una propiedad lo estaba escuchando. Pero en la situación diaria, en el día a día, la gente escucha IVA, ingresos brutos, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, sellos, y no muchos más. O sea, ¿quién conoce impuestos sobre los bienes suntuarios? Impuestos sobre las bebidas analcohólicas. No lo conoce nada. Claro, es verdad. Entonces ahí vos tenés materia para quitar impuestos. Entonces, y que además aportan poco. Impuestos sobre los bienes personales, ahora durante 4 años casi no se va a estar cobrando. Un impuesto que toda la gente le escuchaba. ¿Cuánto aportaba en la recaudación? El 3%. Entonces vos decís, la gente teniendo que liquidar, era un impuesto claramente de control que generaba mucho perjuicio, y en Argentina lo aplicábamos mal porque le subíamos la tasa. Entonces generaba distorsión en la actividad económica, desalentar las inversiones por parte de los sujetos locales, y además todos, o sea, protestando contra ese gravamen, y te aportaba el 3%. Claro. Entonces, esas cosas como que Argentina tendría que, la dirigencia política tendría que decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo ajustar un 3% de los gastos? Porque este impuesto perjudica más de los beneficios que puede llegar a tener. Entonces, el impuesto no había que dejarlo de cobrar, había que aplicar una alícuota muy chiquita, pero que sirva como un impuesto de control. Bueno, esas cuestiones son las que hay que abordar, Augusto. Claro, totalmente. Y después hay que ver si se genera el efecto contagio en las provincias, en los municipios, donde lo que ha ocurrido, bueno, en realidad viene pasando un montón, pero este año pareciera que hay un efecto contagio, ¿no? Donde cada vez más provincias y cada vez más municipios empiezan a cobrar impuestos y tasas incluso ocultas, ¿no? Que algunos tienen hasta títulos insólitos, ¿no? Porque la tasa, no sé, viste, al sanguchito de miga más o menos, y que obviamente le genera una carga impositiva muy fuerte al ciudadano. ¿Vos crees que podría generarse un efecto contagio de empezar a bajar impuestos en otros lugares, o todo lo contrario, ¿no? Justamente porque los impuestos son políticos, si se hace desde Nación, el efecto contagio no se va a dar en las provincias y los municipios? Yo creo, te digo, mirá, que desde mi interpretación, obviamente que no se pueden hacer ajustes porque detrás de los números siempre hay personas, todo. Lo que hay que entender es que la sociedad es la que está reclamando una menor carga tributaria. Y esa menor carga tributaria me parece que lo mejor sería que el Estado pueda generar mayor base de recaudación, o sea, mayor actividad económica. Claro. Entonces, ahí trabajar fuertemente en ese sentido para que en definitiva puedas mantener un nivel de gastos del Estado,
sea próspero, o sea, esa actividad del Estado y que la gente le vaya bien, o sea, también estar recortando todo, también de alguna manera no contribuye, pero en líneas generales me parece que la dirigencia política en amplio tendría que pensar eso. Sí, sí, totalmente, coincido plenamente. Guille, como siempre, un gusto hablar con vos, gracias por ayudarnos a entender dónde estamos parados, sobre todo en materia impositiva, que a veces es un lío entenderlo. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición tuya. Gracias, un abrazo y feliz Navidad. Gracias, lo mismo. Gracias. Chau, chau. Allí pasaba Guillermo Poch, tributarista, explicando los últimos datos que tienen que ver hoy. Adiós impuesto país, finalmente se venció y no se lo renovó. Y las definiciones de Javier Milei que hablaban justamente de empezar el 2025 reduciendo impuestos. Dice Javier Milei que quiere quedar en el orden de los 6 impuestos a nivel nacional. ¿Ocurrirá? Bueno, el tiempo dirá, veremos qué pasa.